Llevo 32 años entregando cartas en este pueblo y nunca, absolutamente nunca, había cometido un error que cambiara la vida de alguien para siempre. Hasta ese martes de octubre en que mis manos temblorosas, mi vista cansada y la humedad del sobre amarillento me traicionaron frente a la puerta equivocada. Si estás escuchando esto, déjame un comentario contándome si alguna vez un error cambió tu vida, y suscríbete porque lo que voy a contarte merece ser recordado. El aire olía a tierra mojada esa mañana. Había llovido toda la noche anterior y las calles del pueblo todavía brillaban con ese brillo opaco del asfalto húmedo. Yo había salido de la oficina postal a las 7:30, como cada día desde hace más de 3 décadas, con mi bolsa de lona colgada al hombro y mi uniforme azul marino que ya conocía cada esquina, cada perro y cada persona de las 143 casas de mi ruta. Me llamo Joaquín Morales. Tengo 63 años, 3 hijos que ya no viven aquí y una esposa que murió hace 6 años de un cáncer que se la llevó en 4 meses. Desde entonces, las cartas se convirtieron en algo más que papel y tinta para mí. Cada sobre que entregaba era un pedazo de vida de alguien más, una conexión que yo facilitaba entre personas que se necesitaban, se extrañaban o se recordaban. Nunca abrí una carta ajena, nunca leí lo que no me correspondía, pero después de tantos años uno aprende a reconocer la urgencia en un sobre certificado, la alegría en una tarjeta con brillantina, el dolor en esos sobres grises de las notarías. Esa mañana había algo diferente en mi bolsa. Entre los recibos de luz, las revistas de cocina y los catálogos de ropa, había un sobre que no encajaba. Era viejo, muy viejo. El papel tenía ese color amarillento de las cosas que han esperado demasiado tiempo, y la tinta del remitente estaba desvanecida en algunas partes. La estampilla era de hace más de 20 años. Lo había encontrado la tarde anterior en el sótano de la oficina postal, donde la nueva encargada, una muchacha de 30 años llamada Lucía, había decidido hacer limpieza profunda. Don Joaquín, me había dicho mostrándome una caja de cartón llena de polvo. Mire lo que encontré detrás de los archiveros viejos. Son cartas que nunca se entregaron. Algunas tienen direcciones del pueblo. Revisé la caja con cuidado. La mayoría eran cartas a direcciones que ya no existían, a personas que probablemente habían muerto o se habían mudado hacía décadas. Pero ese sobre en particular me llamó la atención. La dirección decía: Antonio Ruiz, calle Los Aromos, 847. Esa calle la conocía bien. Estaba en mi ruta. El número 847 existía. «Esta la puedo entregar mañana», le dije a Lucía, guardando el sobre con cuidado en mi bolsa. El 847 sigue ahí, pero no presté suficiente atención al nombre. Antonio Ruiz. En mi mente cansada, ese nombre no significaba nada específico. En la calle Los Aromos, 847, vivía el señor Moreno. Germán Moreno. Un hombre mayor, solitario, que casi nunca recibía correspondencia, excepto por sus facturas de servicios. Llevaba viviendo ahí unos 15 años, tal vez más. Nunca había sabido mucho de él, solo que era callado, que caminaba con una leve cojera y que tenía esa mirada de alguien que carga con demasiados recuerdos dolorosos. Esa mañana, cuando llegué al 847, mi rutina era tan automática que ni siquiera revisé 2 veces el nombre en el sobre. Vi calle Los Aromos, 847, y eso fue suficiente. El sobre estaba húmedo por la condensación de mi bolsa mezclada con la humedad del ambiente. Lo saqué con cuidado, subí los 3 escalones de cemento del pequeño porche y lo deslicé por la ranura de la puerta de madera verde desgastada. Escuché el ruido suave del papel cayendo al otro lado. Luego, seguí mi camino hacia la siguiente casa,
sin imaginar que acababa de detonar una bomba de tiempo emocional que había estado inactiva durante 23 años. Fueron las 3 de la tarde cuando escuché los golpes en la puerta de mi casa. Vivo solo en una casa pequeña de 2 habitaciones al final de la avenida del parque. Después de terminar mi ruta, había almorzado un sándwich de jamón. Me había quitado los zapatos y estaba a punto de echarme en el sofá para ver las noticias cuando empezaron esos golpes. No eran golpes normales, eran insistentes, desesperados, como si alguien necesitara que le abriera la puerta antes de que se derrumbara. Me levanté con dificultad, mis rodillas protestando después de caminar casi 12 kilómetros esa mañana, y fui hasta la entrada. A través de la mirilla vi a un hombre mayor, más alto que yo, con el cabello completamente blanco y desordenado. Tardé un segundo en reconocerlo. Era Germán Moreno, el vecino del 847. Abrí la puerta y antes de que pudiera decir algo, él habló con una voz quebrada que nunca le había escuchado. Usted me trajo una carta esta mañana. No era una pregunta, era una afirmación cargada de algo que no pude identificar inmediatamente. ¿Miedo? ¿Rabia? ¿Confusión? Sí, señor Moreno, una carta vieja que encontramos en... Mi nombre no es Germán Moreno, me interrumpió. Sus manos temblaban sosteniendo el sobre amarillento que yo había entregado esa mañana. Ahora estaba abierto, rasgado con urgencia en uno de los extremos. Mi nombre es Antonio Ruiz, y esta carta es de mi hermano. De mi hermano que lleva 23 años tratando de encontrarme. Me quedé paralizado en el umbral de mi puerta. El viento frío de octubre movía las hojas secas en mi pequeño jardín delantero. Podía escuchar el ladrido lejano de un perro y el ruido de un carro pasando por la calle principal. Pero todo eso quedó en segundo plano ante las palabras que acababa de escuchar. Señor, yo no entiendo. ¿Puedo pasar?, preguntó, y en ese momento vi las lágrimas en sus ojos. Lágrimas que corrían por sus mejillas arrugadas sin que él hiciera nada por detenerlas. Por favor, necesito hablar con alguien. Necesito que alguien sepa la verdad antes de que pierda el valor. Lo dejé entrar. Lo guié hasta mi sala. Le ofrecí asiento en el sofá gastado donde mi esposa solía tejer mientras veíamos películas los domingos por la noche. Él se sentó despacio, como si cada movimiento le doliera, y colocó la carta sobre la mesita de centro con tanto cuidado que parecía que estuviera manipulando una reliquia sagrada. Me senté en la silla frente a él y esperé. Durante 32 años como cartero, había aprendido que a veces la gente solo necesita que uno esté ahí, en silencio, dándoles el espacio para encontrar las palabras correctas. Yo maté a mi hermano, dijo finalmente, con una voz tan baja que casi no lo escuché. Mi corazón se detuvo por un segundo. Pensé en levantarme, en llamar a la policía, en salir de ahí, pero algo en su mirada me detuvo. No era la mirada de un criminal, era la mirada de un hombre destrozado por la culpa. O al menos, continuó, creí que lo había matado durante 23 años. Tomó la carta con manos temblorosas y empezó a leerla en voz alta. Su voz se quebraba en cada palabra. Querido Antonio, han pasado 22 años desde aquella noche. 22 años en los que he buscado cada rincón del país tratando de encontrarte. He contratado investigadores privados, he puesto anuncios en periódicos, he llamado a cada hospital y a cada comisaría, pero tú desapareciste como si la tierra te hubiera tragado. Necesito que sepas la verdad, necesito que sepas que sobreviví. Antonio, el hombre que yo había conocido como Germán Moreno, dejó de leer. Se llevó una mano a la boca y sollozó con tal intensidad que su cuerpo entero se sacudió.
Yo no sabía qué hacer. No sabía si debía consolarlo o mantener la distancia. Opté por quedarme sentado, dándole el espacio que necesitaba. Yo no sabía, murmuró entre sollozos. No sabía que había sobrevivido. Todos estos años pensé que lo había matado. ¿Qué pasó aquella noche?, pregunté con suavidad, aunque una parte de mí no estaba segura de querer saber la respuesta. Antonio respiró hondo varias veces, tratando de calmarse. Luego empezó a hablar, y lo que me contó esa tarde cambió para siempre mi percepción de los errores, del perdón y del peso que algunas personas cargan en silencio. Yo tenía 32 años, comenzó, su mirada perdida en algún punto de mi sala. Mi hermano Rafael tenía 35. Éramos muy unidos cuando éramos niños, pero la vida nos había llevado por caminos diferentes. Yo me había casado joven, tenía 2 hijas pequeñas y trabajaba en una fábrica de muebles. Rafael nunca se casó, vivía solo, y había desarrollado un problema con el alcohol que fue empeorando con los años. Se detuvo para limpiarse las lágrimas con el dorso de la mano. Yo esperé en silencio. Una noche de diciembre, Rafael llegó a mi casa completamente borracho. Eran casi las 11 de la noche. Mi esposa y mis hijas ya estaban durmiendo. Él empezó a gritar afuera, diciendo que necesitaba dinero, que yo siempre había sido el favorito de nuestros padres, que yo tenía todo y él no tenía nada. No era la primera vez que pasaba, pero esa noche había algo diferente en él. Había una violencia en sus ojos que nunca había visto antes. Antonio se inclinó hacia adelante, sus codos apoyados en las rodillas, la cabeza entre las manos. Traté de calmarlo. Le dije que entrara, que habláramos adentro para no despertar a las niñas. Pero él no quería entrar. Quería el dinero y se lo quería llevar para seguir bebiendo. Yo le dije que no le iba a dar dinero para eso, que si necesitaba ayuda yo lo ayudaría pero de otra manera. Y entonces él me empujó. El reloj de pared de mi sala marcaba las 3:30. Afuera escuché el ruido del camión de basura pasando por la calle. La vida seguía su curso normal mientras este hombre me revelaba el momento que había definido las últimas 2 décadas de su existencia. Yo perdí el equilibrio, continuó Antonio, su voz apenas un susurro ahora. Caí hacia atrás y mi cabeza golpeó contra el escalón de cemento del porche. Vi estrellas. Sentí un dolor intenso. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que cuando traté de levantarme mareado y confundido, Rafael se abalanzó sobre mí. Empezó a golpearme. No parecía mi hermano. Parecía un desconocido poseído por la rabia y el alcohol. Yo traté de defenderme, dijo, y ahora sus palabras salían más rápido, como si necesitara sacarlas de dentro antes de que lo asfixiaran. Traté de cubrirme la cara con los brazos, pero él seguía golpeando, y entonces, en un momento de desesperación, logré alcanzar algo en el suelo. Era una piedra decorativa que mi esposa había puesto en el jardín. Era pesada, y yo la levanté y golpeé a Rafael en la cabeza. Se detuvo. El silencio que siguió fue tan denso que sentí que me ahogaba. Él cayó al suelo de inmediato, no se movió. Había sangre, mucha sangre. Yo me arrodillé a su lado, le grité su nombre, traté de que reaccionara, pero nada. Estaba completamente inmóvil, tenía los ojos abiertos pero vacíos, y yo pensé que estaba muerto. Pensé que había matado a mi hermano. Antonio se cubrió la cara con ambas manos y lloró con una intensidad que me rompió el corazón. Yo permanecí en silencio, procesando cada palabra, cada imagen que se formaba en mi mente. Mi esposa salió corriendo de la casa cuando escuchó mi grito, continuó después de unos minutos. Ella vio la escena, vio a Rafael en el suelo, vio la sangre, me vio a mí con la piedra todavía en la mano. Me dijo que llamara a una ambulancia, que llamara a la policía, pero yo entré en pánico. Pensé que iría a la cárcel.
Pensé que mis hijas crecerían sin padre. Pensé que había destruido mi vida y la vida de mi familia por defenderme de mi propio hermano. ¿Qué hizo? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Huí, dijo simplemente. Dejé a Rafael ahí. Dejé a mi esposa con la responsabilidad de lidiar con todo. Tomé las llaves de mi carro y huí. Manejé toda la noche sin rumbo fijo. Cuando amaneció, estaba a 400 kilómetros de mi ciudad. Me detuve en un pueblo pequeño, vendí mi carro por casi nada a un tipo que no hizo preguntas y empecé a moverme de pueblo en pueblo, trabajando en lo que fuera, durmiendo donde podía. 6 meses después, cuando consideré que era seguro, llamé a mi esposa desde un teléfono público. Ella me contestó llorando. Me dijo que Rafael había muerto en el hospital 2 días después de aquella noche. Me dijo que la policía la había interrogado, que ella les había contado lo que pasó, que fue defensa propia, pero que yo al huir había convertido todo en algo peor. Me dijo que había una orden de arresto en mi contra. Me dijo que no volviera, que no arruinara mi vida más de lo que ya la había arruinado. Antonio respiró profundo, tratando de controlar los sollozos que amenazaban con interrumpirlo otra vez. Y entonces me dijo algo más. Me dijo que mis hijas me preguntaban por mí todos los días, que la mayor, que tenía 7 años, lloraba cada noche preguntando cuándo iba a volver papá, y que la más pequeña, que tenía 4, había empezado a olvidar mi voz. Se detuvo ahí, y el silencio que siguió fue tan pesado que sentí que las paredes de mi sala se cerraban sobre nosotros. Tomé la decisión más cobarde de mi vida, dijo finalmente. Decidí que era mejor que me creyeran muerto o desaparecido para siempre. Que mis hijas crecieran pensando que su padre había sido un cobarde que las abandonó, pero al menos no crecerían visitándome en una cárcel. Cambié mi nombre. Me saqué documentos falsos. Me convertí en Germán Moreno. Y durante 23 años he vivido con la culpa de haber matado a mi hermano y de haber abandonado a mis hijas. Se llevó una mano al pecho, como si el dolor físico de sus palabras fuera demasiado para soportar. Cada día me despierto pensando en ellas. Cada noche me acuesto imaginando cómo serán sus vidas. ¿Se habrán casado? ¿Tendrán hijos? ¿Me odiarán? ¿Me habrán perdonado? ¿Seguirán vivas? Tomó la carta otra vez y la sostuvo frente a sus ojos, como si no pudiera creer que fuera real. Y ahora me llega esta carta, esta maldita carta que me dice que Rafael no murió, que sobrevivió, que ha estado buscándome durante 22 años para decirme la verdad. ¿Qué verdad?, pregunté, mi voz apenas audible. Antonio leyó el siguiente párrafo de la carta. Necesito que sepas que aquella noche no fue tu culpa. Yo fui quien inició la violencia. Yo fui quien te atacó. Tú solo te defendiste. Cuando desperté en el hospital 3 días después, lo primero que hice fue decirle a la policía que fue un accidente, que yo me había caído, que tú no habías hecho nada malo, pero ya era tarde, ya habías huido, y cada día desde entonces he vivido con la culpa de haberte obligado a esconderte, de haberte robado tu vida, tu familia, tu identidad. Antonio dejó caer la carta sobre la mesita. Su respiración era irregular, entrecortada. Yo huí por nada, susurró. Rafael vivió. Rafael me perdonó. Rafael pasó 22 años buscándome para decirme que no era mi culpa. Y yo desperdicié 23 años de mi vida escondiéndome de una culpa que nunca fue completamente mía. Me levanté de mi silla y fui a la cocina. Serví 2 vasos de agua y volví a la sala. Le di uno a Antonio y me senté otra vez frente a él. Bebimos en silencio durante unos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La carta tiene 23 años, dije finalmente. Dice que han pasado 22 años desde aquella noche. Eso significa que Rafael la escribió hace 1 año de que sucediera todo lo que me contó.
¿Por qué nunca llegó a su destino? Antonio negó con la cabeza. No lo sé. Tal vez se perdió en el correo. Tal vez alguien la puso en el lugar equivocado. Tal vez estaba destinada a llegar ahora, cuando yo más la necesitaba. ¿Rafael sigue vivo?, pregunté, aunque temía la respuesta. No lo sé, admitió Antonio. No sé nada de él. No sé nada de mi familia. He estado completamente desconectado durante 23 años. No tengo teléfono celular, no uso internet, no leo periódicos de mi ciudad natal. He hecho todo lo posible por borrar cualquier conexión con mi vida anterior. Miré el sobre amarillento sobre la mesita. Había un remitente en la esquina superior izquierda, una dirección en una ciudad que quedaba a unas 5 horas de viaje desde nuestro pueblo. Tiene que averiguar si todavía vive ahí, dije. Tiene que intentar encontrarlo. Antonio me miró con ojos llenos de miedo. ¿Y si ya murió? ¿Y si pasé todos estos años escondiéndome para nada y ahora que finalmente sé la verdad, ya es demasiado tarde para hacer las paces? Y si no intentas averiguarlo, respondí, pasarás el resto de tu vida preguntándote qué hubiera pasado si hubieras tenido el valor de buscar la verdad. Antonio se quedó en mi casa hasta que oscureció. Hablamos de muchas cosas. Me contó detalles de su vida durante esos 23 años de esconderse. Me contó sobre los trabajos temporales en granjas, en construcción, en talleres mecánicos. Me contó sobre las noches en hoteles baratos, sobre las veces que durmió en su carro, sobre las veces que consideró entregarse a la policía solo para terminar con el tormento de vivir escondido. Yo le conté sobre mi esposa, sobre cómo el cáncer se la llevó tan rápido que no tuve tiempo de prepararme para su ausencia. Le conté sobre mis hijos, sobre cómo se habían ido a la ciudad en busca de mejores oportunidades y ahora solo los veía 2 o 3 veces al año. Le conté sobre cómo las cartas se habían convertido en mi conexión con el mundo, en mi manera de sentir que todavía era útil, que todavía tenía un propósito. Cuando se fue, ya eran casi las 8 de la noche. Me dio la mano con fuerza y me agradeció por escucharlo, por no juzgarlo, por simplemente estar ahí cuando más lo necesitaba. Voy a buscar a Rafael, me dijo antes de irse. No sé cómo, pero lo voy a encontrar. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi sofá, mirando el techo, pensando en todo lo que Antonio me había contado. Pensé en los errores que definen nuestras vidas, en las decisiones que tomamos en momentos de pánico y que luego cargan sobre nuestros hombros durante décadas. Pensé en mi propio error de esa mañana, en cómo mi descuido al no revisar bien el nombre en el sobre había desencadenado todo esto. Pero más que nada, pensé en el poder de una carta. Una simple hoja de papel con palabras escritas hace 23 años había logrado lo que 22 años de búsqueda no habían logrado. Había encontrado a Antonio Ruiz, escondido bajo el nombre de Germán Moreno, viviendo en un pueblo pequeño donde nadie hacía preguntas sobre el pasado. A la mañana siguiente, cuando llegué a la oficina postal, no pude evitar pensar en cuántas otras cartas importantes estarían perdidas en cajas olvidadas, en archiveros viejos, en rincones polvorientos. Cuántas otras vidas podrían cambiar si esas cartas llegaran finalmente a su destino. Le pedí a Lucía que me mostrara el resto de las cartas que había encontrado en el sótano. Pasamos toda la mañana revisándolas, una por una, tratando de determinar cuáles todavía tenían posibilidad de ser entregadas. Había cartas de amor que nunca llegaron a su destino, cartas de condolencia que se perdieron en el camino, cartas de aceptación a universidades que nunca fueron abiertas. Cada sobre contaba una historia truncada, una conexión que nunca se completó. ¿Cree que deberíamos intentar entregarlas todas?,
preguntó Lucía, sosteniendo un sobre con una estampilla de hace 30 años. Creo que debemos intentarlo, respondí. Aunque sea demasiado tarde para algunas, tal vez para otras todavía haya tiempo. Esa tarde, después de completar mi ruta regular, decidí pasar por la casa de Antonio. Necesitaba saber si estaba bien, si había tomado alguna decisión sobre buscar a su hermano. Toqué la puerta del 847 de la calle Los Aromos y esperé. No hubo respuesta. Toqué otra vez. Nada. Empezaba a preocuparme cuando la vecina de al lado, una señora mayor llamada Estela, se asomó por su ventana. «Si busca al señor Moreno, se fue esta mañana temprano», me dijo. «Lo vi meter una maleta en su carro y salir. No sé a dónde iba, pero parecía... no sé, parecía diferente. Parecía un hombre con una misión». Le agradecí la información y me fui. En el camino de regreso a mi casa sentí una mezcla de alivio y preocupación. Alivio porque Antonio había tomado la decisión de buscar a su hermano, de enfrentar su pasado en lugar de seguir huyendo. Preocupación porque no sabía qué encontraría al final de ese camino. Pasaron 3 días sin noticias de Antonio. Yo seguí con mi rutina de siempre, entregando cartas, caminando las mismas calles, saludando a las mismas personas. Pero algo había cambiado en mí. Cada carta que entregaba ahora la miraba con más cuidado, con más respeto. Pensaba en las palabras que contenía, en las emociones que transportaba, en las vidas que podría tocar o cambiar. El 4.º día, un viernes por la tarde, Antonio apareció en mi puerta otra vez, pero esta vez era diferente. Había algo en su postura, en su mirada, que no estaba ahí antes. Se veía cansado, con ojeras profundas y la ropa arrugada, pero también se veía liberado, como si un peso gigante se hubiera levantado de sus hombros. «Encontré a Rafael», dijo antes de que yo pudiera preguntar. Su voz temblaba de emoción. «Está vivo. Vive en la misma dirección del remitente. Y cuando abrió la puerta y me vio, Joaquín, cuando me vio, se derrumbó llorando en mis brazos». Lo hice pasar y nos sentamos en la misma sala donde habíamos hablado 4 días atrás. Esta vez, Antonio no parecía el hombre quebrado que había llegado con la carta en la mano. Parecía alguien que acababa de regresar de un largo viaje a través del infierno y finalmente había encontrado la salida. «Conduje 5 horas seguidas», comenzó a contarme. «No me detuve ni para comer. Solo pensaba en qué le iba a decir, en cómo iba a explicar 23 años de ausencia, 23 años de cobardía. Cuando llegué a la dirección, me quedé sentado en el carro durante casi 1 hora, mirando la casa, tratando de reunir el valor para tocar la puerta. Se pasó una mano por el cabello blanco, desordenándolo aún más. Es una casa pequeña, con un jardín bien cuidado lleno de flores. Había una rampa de acceso para silla de ruedas en la entrada. Eso me asustó. Pensé que tal vez Rafael estaba enfermo, que tal vez había llegado demasiado tarde. Finalmente me bajé del carro y caminé hasta la puerta. Mis piernas temblaban tanto que pensé que me iba a caer. Toqué el timbre y esperé. Escuché pasos lentos adentro y entonces la puerta se abrió. Antonio se detuvo, sus ojos llenándose de lágrimas otra vez. Era él, era Rafael, más viejo, con más canas, caminando con bastón, pero era él. Y lo primero que hizo cuando me vio fue soltar el bastón y abrazarme con tanta fuerza que pensé que me iba a partir las costillas. Ninguno de los dos podía hablar. Solo nos quedamos ahí, abrazados en la puerta de su casa, llorando como niños. Me limpié mis propios ojos. No me había dado cuenta de que también estaba llorando. Pasamos toda la noche hablando, continuó Antonio. Me contó todo. Me contó que cuando despertó en el hospital, lo primero que hizo fue preguntar por mí. Que cuando le dijeron que había huido,
Él le dijo a la policía que todo había sido un accidente, que yo no tenía la culpa de nada, que él había estado borracho, que él me había atacado, que yo solo me había defendido. Me contó que los doctores le dijeron que tenía suerte de estar vivo, que el golpe en la cabeza había sido grave, pero que no había causado daño permanente, que pasó 2 semanas en el hospital recuperándose, y todo ese tiempo solo pensaba en encontrarme para decirme que lo sentía. Antonio se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas frente a él. Me contó que cuando salió del hospital, usó todos sus ahorros para poner anuncios en periódicos, para contratar investigadores privados, para buscarme en cada rincón del país, que escribió esa carta 1 año después de aquella noche, cuando todavía vivía en nuestra ciudad natal, esperando que de alguna manera yo la recibiera y supiera la verdad. Pero después tuvo que mudarse. Perdió su trabajo, tuvo problemas de salud por el golpe en la cabeza, desarrolló epilepsia que le dificultó seguir trabajando, se mudó a donde vive ahora, a una ciudad más pequeña donde la vida era menos costosa, pero nunca dejó de buscarme. Nunca. ¿Y tu esposa?, pregunté con cuidado. ¿Tus hijas? La expresión de Antonio se volvió más sombría. Mi esposa se volvió a casar 6 años después de que desaparecí. Rafael me mostró fotos. Se casó con un hombre bueno que fue un buen padre para mis hijas. Ella murió hace 5 años de un derrame cerebral. Nunca me perdonó por haberlas abandonado, y no la culpo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pero mis hijas son mujeres adultas ahora. La mayor, Carolina, tiene 30 años y es maestra. La menor, Daniela, tiene 27 y es enfermera. Rafael me mostró fotos de ellas. Me contó sobre sus vidas, sobre cómo crecieron. Carolina está casada y tiene 2 hijos. Daniela está comprometida. Soy abuelo, dijo, su voz quebrándose otra vez. Tengo 2 nietos que nunca he conocido, un niño de 5 años y una niña de 3. ¿Rafael está en contacto con ellas?, pregunté. Antonio asintió. Rafael se convirtió en una especie de figura paterna para ellas después de que yo desaparecí. Él las visitaba seguido, las ayudó económicamente cuando podía, estuvo presente en sus graduaciones, en sus bodas. Fue el abuelo que sus hijos conocieron. Y ahora Rafael quiere que yo las vea. Quiere ayudarme a reconectarme con ellas. ¿Y tú quieres eso?, pregunté, aunque la respuesta parecía obvia. Más que cualquier cosa en el mundo, respondió Antonio sin dudar. Pero también tengo miedo de que me rechacen, de que me odien, de que no puedan perdonarme por haberlas abandonado. Rafael me dijo algo que no voy a olvidar nunca, continuó. Me dijo que el perdón no es algo que se da de inmediato, que es un proceso, un camino largo y difícil, pero que vale la pena recorrerlo. Me dijo que él tardó años en perdonarse a sí mismo por lo que pasó aquella noche, por el papel que jugó en destruir nuestra familia, y que si él pudo perdonarse y pudo perdonarme a mí, entonces tal vez mis hijas también puedan hacerlo, con tiempo. Antonio se quedó sentado en mi sala hasta tarde esa noche. Hablamos sobre lo que vendría después, sobre cómo iba a acercarse a sus hijas, sobre si debería llamarlas directamente o si Rafael debería preparar el terreno primero. Hablamos sobre la culpa, sobre el perdón, sobre cómo vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me dijo antes de irse, que todo esto comenzó porque tú entregaste una carta en la dirección equivocada. Tú cometiste un error, y ese error me salvó la vida. Esas palabras se quedaron conmigo mucho después de que Antonio se fue. Esa noche, acostado en mi cama, pensé en todos los errores que había cometido en mi vida. El error de no pasar suficiente tiempo con mi esposa cuando todavía estaba viva, porque siempre pensé que tendríamos más tiempo. El error
de no ir a ver a mis hijos más seguido porque siempre encontraba excusas sobre el trabajo, sobre el cansancio, sobre la distancia. El error de pensar que las cartas que entregaba eran solo papel y tinta, sin entender realmente el poder que tenían para conectar vidas, para sanar heridas, para revelar verdades. Las semanas que siguieron fueron intensas. Antonio me mantenía informado de cada desarrollo. Rafael contactó a Carolina y a Daniela. Les contó que había encontrado a Antonio después de 23 años. Según Antonio, la reacción de ellas fue mixta. Carolina, la mayor, respondió con rabia al principio. Dijo que después de tantos años, su padre no tenía derecho a volver a entrar en sus vidas. Daniela fue más cautelosa, pero también más abierta. Dijo que necesitaba tiempo para procesar la información, pero que estaba dispuesta a escuchar lo que su padre tenía que decir. Pasó un mes antes de que Antonio tuviera su primer contacto directo con sus hijas. Fue una llamada telefónica con Daniela, organizada por Rafael. Antonio me contó que la llamada duró solo 10 minutos, que Daniela estuvo fría al principio, haciendo preguntas directas sobre por qué había huido, por qué nunca intentó contactarlas, por qué las abandonó. Antonio respondió con honestidad brutal, sin inventar excusas, sin tratar de minimizar su cobardía. Le dije que fui un cobarde, me contó Antonio después de esa llamada. Le dije que tomé la decisión equivocada, que arruiné mi vida y la de ustedes, que no esperaba que me perdonara, pero que necesitaba que supiera que no pasó un solo día en estos 23 años en que no pensara en ella y en su hermana. ¿Y qué te respondió?, pregunté. Me dijo que necesitaba tiempo, que no podía simplemente perdonar 23 años de ausencia con una llamada telefónica, que si realmente quería ser parte de sus vidas otra vez, tenía que demostrar que había cambiado, que ya no era el mismo hombre que huyó aquella noche. La segunda llamada fue con Carolina, y fue aún más difícil. Carolina le dejó claro a Antonio que ella lo consideraba muerto desde hacía años, que había hecho las paces con su ausencia, que había construido una vida sin él y que no necesitaba que él volviera para complicar las cosas. Le dijo que tenía hijos que no lo conocían, que tenía una vida estable y que no estaba segura de querer introducir la complicación de un padre ausente que ahora quería regresar. Antonio quedó destrozado después de esa llamada. Vino a mi casa llorando, diciendo que tal vez había sido un error intentar reconectarse, que tal vez debería haber dejado las cosas como estaban. Pero yo le dije algo que mi esposa me había dicho años atrás, cuando estábamos pasando por un momento difícil en nuestro matrimonio. El amor no es algo que exiges o que esperas, es algo que ofreces sin condiciones, incluso si no te devuelven nada a cambio. El verdadero amor es seguir amando incluso cuando te rechazan. Antonio se aferró a esas palabras. Decidió que iba a demostrarles a sus hijas que había cambiado, que era digno de una segunda oportunidad, incluso si eso tomaba años. Decidió que iba a escribirles cartas, no cartas pidiendo perdón una y otra vez, sino cartas contándoles sobre su vida, sobre lo que había aprendido, sobre cómo había crecido. Cartas que ellas pudieran leer cuando estuvieran listas. Y yo, como cartero que había entregado la carta equivocada que había iniciado todo esto, me ofrecí a entregarle esas nuevas cartas personalmente. Cada semana, Antonio escribía una carta. A veces era para Carolina, a veces para Daniela, a veces para ambas. Las escribía a mano, en un cuaderno que había comprado especialmente para eso, y luego me las traía para que yo las enviara. Me convertí en su conexión con sus hijas, en el puente entre su pasado y su posible futuro. Y en el proceso, algo cambió en mí también. Empecé a prestar más atención a las cartas que entregaba. Empecé a notar los detalles, el tipo de papel, la caligrafía, el cuidado con que algunos sobres estaban sellados.
Empecé a imaginar las historias detrás de cada carta, las emociones que contenían, las vidas que tocaban. 2 meses después de la primera llamada telefónica, Daniela respondió a una de las cartas de Antonio. No fue una carta larga, solo unas pocas líneas escritas en un papel con dibujos de flores en los bordes, pero esas pocas líneas significaron el mundo para Antonio. Papá, decía la carta, y Antonio lloró cuando leyó esa palabra. Había pasado 23 años sin que nadie lo llamara así. Recibí tus cartas. Las he leído todas. Todavía estoy procesando muchas cosas. Todavía tengo mucha rabia y confusión. Pero también reconozco que estás haciendo un esfuerzo. El tío Rafael me ha contado más sobre lo que pasó aquella noche. Todavía no te perdono, pero estoy tratando de entender. Tal vez algún día podamos hablar en persona. Por ahora, puedes seguir escribiendo. Daniela. Antonio leyó esa carta una y otra vez, como si las palabras fueran a desaparecer si no las memorizaba. La guardó en su billetera y la llevó consigo a todas partes. Carolina no respondió. Pasaron 3 meses y Antonio le había escrito 6 cartas, pero no hubo ninguna respuesta. Antonio estaba comenzando a perder la esperanza cuando un día recibió un paquete. No venía por correo regular, fue entregado directamente por Rafael, quien manejó 5 horas hasta nuestro pueblo para traérselo personalmente. Dentro del paquete había un álbum de fotos. Fotos de Carolina y Daniela cuando eran niñas, fotos de sus graduaciones, fotos de la boda de Carolina, fotos de los nietos de Antonio, y en la primera página del álbum, pegada con cuidado, había una nota escrita por Carolina. Papá, esto es lo que te perdiste, esto es lo que nos robaste cuando decidiste huir en lugar de enfrentar las consecuencias de tus acciones. Pero el tío Rafael me hizo entender que tú también perdiste todo esto, que has vivido 23 años sin saber si estábamos vivas o muertas, si éramos felices o tristes, si te odiábamos o te extrañábamos. Supongo que ambos hemos sufrido, supongo que ambos hemos perdido. No sé si algún día podré perdonarte completamente, pero Daniela me convenció de que al menos deberías saber que tu ausencia no nos destruyó. Crecimos, fuimos felices a pesar de todo. Nuestro padrastro fue un buen hombre, y el tío Rafael fue la figura paterna que necesitábamos. No te necesitamos entonces. No estoy segura de si te necesitamos ahora, pero Daniela dice que mereces una oportunidad. Así que aquí está tu oportunidad. Estas fotos muestran quiénes somos. Ahora depende de ti decidir si realmente quieres conocernos. Carolina. Antonio pasó horas mirando cada foto, tocando cada imagen con sus dedos, como si pudiera sentir la presencia de sus hijas a través del papel. Lloraba y sonreía al mismo tiempo, una mezcla de alegría por poder ver cómo habían crecido y dolor por todo lo que había perdido. Mis nietos, me dijo, mostrándome la foto de 2 niños pequeños sonriendo a la cámara. Se parecen a Carolina cuando era niña, los mismos ojos, la misma sonrisa, y ni siquiera saben que existo. Todavía, le dije, todavía no saben que existes, pero tal vez algún día lo sepan, tal vez algún día puedas conocerlos. Pasaron 6 meses desde aquella mañana de octubre en que entregué la carta equivocada. 6 meses en los que la vida de Antonio cambió completamente. Ya no era el hombre solitario y aislado que vivía en el 847 de la calle Los Aromos. Ahora era un hombre con un propósito, con una razón para levantarse cada mañana, con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría recuperar aunque fuera un pedazo de lo que había perdido. En ese tiempo desarrollamos una amistad inesperada. Antonio empezó a visitarme regularmente, no solo para entregarme sus cartas o para contarme las novedades con sus hijas, sino simplemente para hablar. Hablábamos de todo, de la vida, de la muerte, de los errores, del perdón, de la familia, de la soledad.
Él me ayudó a procesar el duelo por mi esposa que todavía llevaba 6 años después. Yo lo ayudé a mantener la esperanza cuando parecía que Carolina nunca iba a darle una oportunidad real. También pasamos tiempo con Rafael, quien venía a visitarnos cada mes. Los tres nos convertimos en una especie de familia improvisada. 3 hombres mayores que habían vivido vidas complicadas y que ahora encontraban consuelo en la compañía del otro. Rafael me contó su propia versión de aquella noche. Me contó sobre su lucha con el alcoholismo, sobre cómo había tocado fondo y cómo el golpe en la cabeza, irónicamente, había sido el punto de inflexión que necesitaba para buscar ayuda. Me contó que llevaba 20 años sobrio, que iba a reuniones de alcohólicos anónimos cada semana, que había dedicado su vida a ayudar a otros que luchaban con adicciones. Aquella noche fue la peor y la mejor de mi vida, me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. La peor porque casi muero y porque perdí a mi hermano durante 23 años. La mejor porque me obligó a enfrentar mi adicción, a buscar ayuda, a convertirme en la persona que necesitaba ser. ¿Alguna vez culpaste a San Antonio por lo que pasó?, le pregunté. Rafael negó con la cabeza. Nunca, ni por un segundo. Yo fui quien lo atacó. Yo fui quien lo puso en la posición de tener que defenderse. Antonio solo hizo lo que cualquier persona haría para protegerse. La culpa siempre fue mía, no de él. Pero él huyó, dije. Él los abandonó a todos. Sí, admitió Rafael. Pero yo entiendo por qué lo hizo. Estaba en shock, estaba aterrorizado. Pensó que me había matado. La gente hace cosas irracionales cuando está en pánico, y él ha pagado por ese error cada día durante 23 años. No necesita que yo también lo castigue. En el 7º mes pasó algo que nadie esperaba. Carolina llamó a Antonio directamente, no a través de Rafael, no como respuesta a una de sus cartas. Ella misma buscó su número y lo llamó. Antonio estaba en mi casa cuando su teléfono sonó. Los dos nos quedamos mirando el aparato como si fuera una bomba a punto de explotar. Él dejó que sonara 3 veces antes de contestar, su mano temblando tanto que casi se le cae el teléfono. «¿Hola?», dijo con una voz que apenas se escuchaba. No pude oír lo que Carolina decía del otro lado, pero vi cómo el rostro de Antonio pasaba por una docena de emociones diferentes en cuestión de segundos. Sorpresa, miedo, esperanza, dolor, alegría. «Sí», dijo finalmente. «Sí, me encantaría. ¿Cuándo? Está bien, estaré ahí. Gracias. Gracias, Carolina. Te amo». Cuando colgó, se quedó sentado en silencio durante un largo minuto. Luego me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Quiere que la visite. Ella y Daniela, el próximo fin de semana. Quieren que conozca a los niños. No les van a decir quién soy. No todavía. Solo dirán que soy un amigo de la familia. Pero voy a conocerlos. Voy a estar en la misma habitación que mis hijas y mis nietos por primera vez en 23 años. Los días previos a ese encuentro fueron los más nerviosos que vi a Antonio. No podía dormir, apenas comía, cambiaba de ropa 5 veces antes de decidir qué ponerse. Le compró regalos a los niños, luego los devolvió pensando que era demasiado pronto, luego los volvió a comprar. Practicaba lo que iba a decir frente al espejo de su baño, escribía y reescribía posibles conversaciones en un cuaderno. El viernes por la noche, antes de que partiera el sábado temprano por la mañana, vino a mi casa por última vez. «No sé si estoy listo para esto», me dijo. «¿Y si digo algo incorrecto? ¿Y si los niños me ven y sienten que hay algo extraño en mí? ¿Y si Carolina cambia de opinión en el último minuto?» «Entonces, lidiarás con eso cuando pase», le respondí. «Pero no puedes dejar que el miedo te paralice otra vez. Ya huiste una vez, no vuelvas a huir». Antonio asintió lentamente.
Tienes razón. Ya no puedo seguir huyendo. Ya no más. Me dio un abrazo fuerte antes de irse y yo le deseé suerte. Esa noche yo tampoco pude dormir mucho. Seguí pensando en Antonio, en su viaje, en ese momento en que vería a sus hijas después de 23 años. El domingo por la noche, Antonio regresó. Yo estaba en mi porche cuando lo vi estacionar su carro frente a mi casa. Se bajó lentamente, y cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo en él que no había visto antes. Paz. No completa, no perfecta, pero paz al fin. ¿Cómo fue? Pregunté cuando llegó hasta mi porche. Antonio se sentó en las escaleras. Yo me senté a su lado y él empezó a contarme. Fue lo más difícil y lo más hermoso que he hecho en mi vida, comenzó. Llegué a la casa de Carolina el sábado a las 10 de la mañana. Daniela ya estaba ahí. Las dos estaban esperándome en el porche, juntas, como presentando un frente unido. Cuando me bajé del carro, ninguna de las dos se movió. Solo me miraban, y yo las miraba a ellas. Carolina tiene los ojos de su madre, Daniela tiene mi nariz y mi mandíbula. Las dos son hermosas, Joaquín, tan hermosas y tan fuertes. Caminé hacia ellas despacio, quería correr, quería abrazarlas, pero sabía que no podía, que tenía que dejar que ellas marcaran el ritmo. Cuando llegué hasta el porche, Daniela dio el primer paso, se acercó a mí y me dio un abrazo. No fue un abrazo largo ni particularmente cálido, pero fue un abrazo. Y eso fue más de lo que esperaba. Carolina no me abrazó, solo me dio la mano y me invitó a pasar. Adentro estaban los niños. El niño, Mateo, estaba jugando con sus carritos en el suelo. La niña, Emma, estaba viendo caricaturas en el televisor. Eran tan pequeños, tan inocentes. No tenían idea de quién era yo. Antonio se limpió los ojos con el dorso de la mano. Carolina me presentó como el señor Antonio, un viejo amigo de la familia. Los niños me saludaron brevemente y volvieron a sus actividades. Yo solo me quedé ahí parado, mirándolos, tratando de memorizar cada detalle de sus caras. Pasamos el día juntos. Carolina, Daniela y yo hablamos en la cocina mientras los niños jugaban. Fue una conversación difícil. Ellas hicieron preguntas directas sobre esos 23 años, sobre dónde viví, qué hice, si alguna vez pensé en buscarlas. Respondí todo con honestidad. No traté de endulzar nada ni de hacer que mi historia sonara mejor de lo que era. Carolina me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo, no te voy a mentir y decirte que te perdono, porque todavía no lo hago. No te voy a mentir y decirte que esto va a ser fácil, porque no lo será. Pero Daniela me convenció de que merecías al menos una oportunidad de explicarte, de estar presente de alguna manera en nuestras vidas. Así que aquí estás. Lo que hagas con esta oportunidad depende de ti. Le prometí que no iba a desperdiciarla, que iba a hacer lo que fuera necesario para demostrarles que había cambiado, que era digno de ser su padre otra vez, aunque eso tomara el resto de mi vida. Antonio respiró hondo antes de continuar. Al final del día, cuando me estaba preparando para irme, Mateo se me acercó. Me preguntó si iba a volver. Le dije que sí, que si su mamá me dejaba, me encantaría volver a visitarlo. Y entonces, él me dio uno de sus carritos. Me dijo que me lo prestaba para que lo cuidara hasta que volviera. Antonio sacó un pequeño carrito rojo de su bolsillo y me lo mostró. Sus manos temblaban mientras lo sostenía. «Este carrito», dijo con voz quebrada, «es lo más valioso que tengo en el mundo. Es la promesa de que voy a volver, de que voy a seguir intentando, de que no voy a rendirme». Nos quedamos sentados en mis escaleras mientras el sol se ponía. Dos hombres mayores compartiendo un momento de silencio cómodo. No necesitábamos decir más. Todo estaba dicho en ese pequeño carrito rojo que Antonio sostenía como si fuera el tesoro más preciado.
Los meses siguientes trajeron más cambios. Antonio empezó a visitar a sus hijas regularmente, una vez al mes al principio, luego cada 2 semanas. Los niños empezaron a esperarlo, a preguntarle a Carolina cuándo iba a volver el señor Antonio. Carolina seguía siendo cautelosa, manteniendo cierta distancia, pero Daniela había abierto su corazón un poco más. Había invitado a Antonio a su boda, que estaba planeada para el próximo año. Rafael visitaba a menudo, y los 3 hermanos, Antonio, Rafael y las esposas de ambos que ya no estaban, empezaron a reconstruir lo que quedaba de su familia. Rafael le contó a Antonio que había llevado flores a la tumba de su esposa cada mes durante años, disculpándose con ella por no haber podido encontrar a Antonio antes. En cuanto a mí, mi vida también había cambiado. Ya no veía las cartas solo como mi trabajo. Las veía como lo que realmente eran: conexiones vitales entre personas, portadoras de noticias buenas y malas, de amor y dolor, de comienzos y finales. Cada carta que entregaba ahora la trataba con el respeto que merecía. También seguí con el proyecto que Lucía y yo habíamos comenzado: entregar las cartas viejas que habíamos encontrado en el sótano. Algunas llegaron demasiado tarde. Las personas a las que iban dirigidas habían muerto o se habían mudado sin dejar rastro, pero otras llegaron justo a tiempo. Una carta de amor que nunca fue recibida llevó a una pareja de ancianos a reconectarse después de 50 años. Una carta de aceptación a una universidad que se perdió en el correo le dio a un hombre de 60 años el impulso que necesitaba para finalmente terminar su educación. Aprendí que nunca es demasiado tarde para las segundas oportunidades, que los errores a veces son el camino del destino para corregirnos, y que el perdón, aunque difícil, es posible. Un año después de que entregué esa carta equivocada, Antonio me invitó a la boda de Daniela. Fue una ceremonia hermosa en un jardín lleno de flores. Carolina estaba ahí con su esposo y sus hijos. Rafael estaba ahí con lágrimas de felicidad en los ojos. Y Antonio caminó al lado de Daniela por el pasillo, no como el padre que la entregaba, ese honor era del padrastro que la había criado, sino como un invitado especial que había ganado el derecho de estar ahí. Durante la recepción, Mateo, el nieto de Antonio, se me acercó. Tenía ese carrito rojo en la mano, el mismo que le había prestado a Antonio un año antes. ¿Usted es el cartero que le dio la carta al abuelo Antonio?, me preguntó con la curiosidad inocente de un niño de 6 años. Me sorprendió escuchar que los niños ya sabían quién era Antonio realmente. Miré a Carolina, quien estaba cerca, y ella asintió con una pequeña sonrisa. Sí, le respondí a Mateo. Yo le entregué esa carta. Mi mamá dice que usted se equivocó de casa, dijo Mateo, pero que ese error fue bueno porque ahora tenemos un abuelo más. Esas palabras simples de un niño de 6 años resumieron todo perfectamente. Mi error había sido bueno. Mi descuido, mi falta de atención al nombre en el sobre, mi entrega en la dirección equivocada, todo eso había llevado a este momento. Una familia reunida, heridas comenzando a sanar, conexiones siendo reconstruidas. Esa noche, cuando regresé a mi casa después de la boda, me senté en mi porche y miré las estrellas. Pensé en mi esposa, en cómo le hubiera encantado esta historia. Pensé en mis propios hijos, en cómo necesitaba llamarlos más seguido, visitarlos más, no dejar que el tiempo y la distancia nos separaran como casi había pasado con Antonio y sus hijas. Pensé en todas las cartas que había entregado en mis 33 años como cartero, en cuántas vidas había tocado sin saberlo, en cuántas historias había sido parte sin estar consciente de ello. Y pensé en el poder de los errores, en cómo a veces nuestros descuidos más grandes pueden llevar a los milagros más inesperados. 2 años después de aquel martes de octubre,
Antonio finalmente recibió algo que había estado esperando desde el día en que leyó la carta de Rafael. Carolina lo llamó una mañana y le pidió que fuera a su casa ese fin de semana. Cuando llegó, ella le pidió que se sentara en la sala. Mateo y Emma necesitan saber la verdad, le dijo. Son lo suficientemente grandes ahora para entender, y yo estoy lista para que sepan quién eres realmente. Esa tarde, con Antonio sentado en el sofá y Carolina a su lado, ella les explicó a sus hijos que el señor Antonio no era solo un amigo de la familia, que era su abuelo, el padre de su mamá, que había estado perdido por mucho tiempo, pero que ahora había regresado. Mateo miró a Antonio con ojos grandes y luego preguntó, «¿Entonces puedo decirte abuelo en lugar de señor Antonio?» Antonio no pudo responder. Solo asintió mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Mateo se levantó de donde estaba sentado y corrió hacia Antonio, trepándose en sus piernas para darle un abrazo. «Está bien, abuelo», le dijo Mateo. «No estés triste, ya no estás perdido, te encontramos». Emma, más reservada que su hermano, se acercó más despacio. Pero eventualmente también abrazó a Antonio, y los cuatro se quedaron ahí, abrazados en esa sala, llorando y riendo al mismo tiempo. Carolina me contó después que esa noche, cuando estaba acostando a Mateo, él le había dicho, «Mamá, me alegro de que el cartero se haya equivocado de casa, porque si no se hubiera equivocado, nunca hubiéramos encontrado al abuelo Antonio». Hoy, 4 años después de aquella mañana de octubre, sigo siendo cartero. Mis rodillas están más débiles, mi vista un poco más borrosa, pero sigo caminando mi ruta cada día, entregando cartas, conectando vidas. Antonio vive ahora en una casa más cerca de donde viven sus hijas. No se mudó completamente, todavía mantiene su casa en el 847 de la calle Los Aromos como su base, pero pasa la mayor parte de su tiempo cerca de su familia. Es un abuelo activo, recoge a sus nietos de la escuela cuando Carolina está ocupada, va a sus juegos de fútbol, los ayuda con su tarea. Carolina finalmente le dijo que lo perdonaba. No fue un momento dramático, fue una tarde cualquiera, mientras preparaban la cena juntos en su cocina. Ella simplemente le dijo, «Papá, te perdono, no olvido, pero perdono». Antonio me dijo que esas 4 palabras pesaban más que cualquier otra cosa que alguien le hubiera dicho en su vida. Rafael sigue visitando regularmente. Los 2 hermanos, después de estar separados por 23 años, ahora son inseparables. Han pasado incontables horas hablando sobre su infancia, sobre sus padres que ya no están, sobre los errores que cometieron y las lecciones que aprendieron. Y yo sigo entregando cartas. Pero ahora cada sobre que coloco en un buzón lo hago con la conciencia de que podría estar transportando algo que cambie una vida, que cada carta tiene el potencial de sanar, de conectar, de revelar verdades que necesitan ser dichas. A veces, cuando paso por el 847 de la calle Los Aromos, me detengo un momento y recuerdo aquella mañana de octubre. Recuerdo cómo mis manos temblorosas, mi vista cansada y la humedad del sobre me traicionaron. Recuerdo cómo deslicé esa carta amarillenta por la ranura de la puerta sin revisar 2 veces el nombre y sonrío. Porque ese error, ese simple error humano, desencadenó una cadena de eventos que devolvió a un hombre su identidad, que reunió a una familia rota, que le dio a 2 niños un abuelo que los adora, que le enseñó a todos los involucrados sobre el perdón y las segundas oportunidades. La gente siempre me ha dicho que soy un buen cartero porque nunca cometo errores, pero yo sé la verdad. Soy un buen cartero no porque sea perfecto, sino porque cuando cometí el error más grande de mi carrera, ese error resultó ser exactamente lo que alguien necesitaba.
A veces pienso en qué hubiera pasado si esa carta nunca se hubiera perdido en el sótano de la oficina postal, o si Lucía nunca hubiera decidido hacer esa limpieza, o si yo hubiera revisado 2 veces el nombre en el sobre antes de entregarlo. Antonio seguiría escondido bajo el nombre de Germán Moreno, viviendo con la culpa de haber matado a su hermano, sin saber que Rafael estaba vivo y lo había perdonado. Sus hijas seguirían sin saber que su padre había pensado en ellas cada día durante 23 años. Sus nietos nunca habrían conocido al abuelo Antonio, que les compra helado los domingos y les cuenta historias de cuando su mamá era niña. Todo eso hubiera permanecido roto, incompleto, sin resolver. Pero no fue así. La carta llegó exactamente cuando debía llegar, exactamente a la persona que debía recibirla, aunque fuera 23 años tarde y en la dirección equivocada. He aprendido que a veces los errores son la forma del universo de corregirnos, de ponernos en el camino correcto incluso cuando pensamos que estamos completamente perdidos. He aprendido que nunca es demasiado tarde para el perdón, nunca es demasiado tarde para las segundas oportunidades, nunca es demasiado tarde para la verdad. He aprendido que las cartas son mucho más que papel y tinta. Son puentes entre corazones, son mensajes de amor y dolor, son confesiones y promesas, son disculpas y perdones, son, en esencia, pequeños pedazos de alma humana viajando de una mano a otra. Y yo, Joaquín Morales, cartero durante 33 años, he tenido el honor de ser el mensajero de miles de esas almas. He tenido el privilegio de cargar con esos pedazos de humanidad, de ser el puente que conecta a personas que se aman, que se extrañan, que se perdonan. Pero de todas las cartas que he entregado en mi vida, ninguna ha significado tanto como aquella que entregué en la dirección equivocada. Aquella carta amarillenta, con tinta desvanecida y una estampilla de hace más de 20 años. Aquella carta que reveló un secreto guardado durante décadas y que cambió las vidas de todos los involucrados. Cuando la gente me pregunta si me arrepiento de ese error, si desearía haber revisado 2 veces antes de entregar la carta, siempre respondo lo mismo. No, no me arrepiento, porque ese error me enseñó la lección más importante de mi vida. Me enseñó que a veces, cuando pensamos que estamos equivocándonos, en realidad estamos haciendo exactamente lo correcto. Me enseñó que no hay tal cosa como una coincidencia, que esa carta esperó 23 años en un sótano oscuro porque necesitaba esperar, que llegó a mis manos en el momento exacto en que Antonio más la necesitaba, que yo la entregué en la dirección equivocada, porque esa era la dirección correcta, y me enseñó que el perdón es posible, que no importa cuán grande sea el error que hayas cometido, cuánto tiempo hayas estado huyendo, cuánta culpa hayas cargado, siempre hay un camino de regreso, siempre hay una oportunidad para sanar, para reconectarse, para empezar de nuevo. Cada mañana, cuando salgo de la oficina postal con mi bolsa llena de cartas, pienso en Antonio, pienso en cómo una simple carta cambió su vida, y pienso en todas las otras cartas que llevo conmigo, en todas las otras vidas que podrían cambiar con las palabras escritas en esos sobres. Pienso en las cartas de amor que podrían salvar matrimonios, en las cartas de disculpa que podrían sanar amistades rotas, en las cartas de confesión que podrían liberar a personas de culpas que han cargado durante años, en las cartas de perdón que podrían dar paz a corazones atribulados. Y camino mi ruta con renovado propósito, sabiendo que cada carta que entrego podría ser la carta que alguien ha estado esperando durante décadas. Podría ser la carta que cambie una vida. Podría ser la carta equivocada que resulta ser exactamente la correcta. Ahora, cuando miro hacia atrás a mis 33 años como cartero, no pienso en los miles de cartas que entregué correctamente. Pienso en esa única carta que entregué incorrectamente,
Pienso en ese error que no fue un error, y sonrío, porque sé que esa carta amarillenta con su tinta desvanecida hizo más bien en el mundo que cualquier otra cosa que haya hecho en mi vida. No porque yo fuera un héroe, no porque yo tuviera un plan maestro, sino simplemente porque en el momento correcto, en el lugar correcto, mis manos cansadas deslizaron una carta por la ranura equivocada, y a veces, solo a veces, lo equivocado es exactamente lo correcto. Esta historia es mi testimonio de que los milagros existen. No son los milagros grandes y obvios de las películas, son los milagros pequeños y silenciosos de la vida cotidiana. Un cartero que se equivoca de dirección, una carta que espera 23 años para ser entregada, un hombre que descubre que su hermano está vivo, una familia que se reúne contra todo pronóstico. Esos son los verdaderos milagros. Y yo tuve el honor de ser parte de uno de ellos. Así que si estás escuchando esta historia y has cometido un error que te persigue, si has hecho algo de lo que te arrepientes profundamente, si has huido de algo que deberías haber enfrentado, quiero que sepas esto. Nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para la verdad, para el perdón, para volver a casa. Antonio lo hizo después de 23 años. Tú también puedes hacerlo, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Y si eres tú quien necesita perdonar, quien tiene a alguien en tu vida que te ha lastimado profundamente, que te ha abandonado, que te ha traicionado, también quiero que sepas esto. El perdón no es para ellos, es para ti. Es para liberarte del peso de la rabia y el resentimiento que has cargado durante demasiado tiempo. Carolina lo hizo, y encontró paz en ese perdón. Esta es la historia de cómo un error cambió vidas, de cómo una carta equivocada fue la carta correcta, de cómo un cartero mayor, con manos temblorosas y vista cansada, se convirtió sin saberlo en el mensajero del destino. Es la historia de Antonio y Rafael, de Carolina y Daniela, de Mateo y Emma. Es la historia de una familia rota que se reconstruyó, de un secreto que fue revelado, de una verdad que fue finalmente dicha. Pero más que nada, es una historia sobre la esperanza, sobre la posibilidad de segundas oportunidades, sobre el poder del perdón, sobre cómo incluso nuestros peores errores pueden convertirse en nuestros mayores milagros. Y es una historia sobre el poder de una simple carta. Un pedazo de papel con palabras escritas hace décadas, viajando a través del tiempo y el espacio, esperando el momento perfecto para ser entregada en la puerta equivocada, que resultó ser la correcta. Porque a veces, solo a veces, lo equivocado es exactamente lo correcto. Y a veces, solo a veces, un cartero que comete un error termina entregando mucho más que una carta. Entrega esperanza, entrega verdad, entrega la oportunidad de sanar. Y eso es lo que significa ser cartero. No solo entregar papel y tinta, sino entregar pedazos de vidas humanas, conexiones preciosas entre personas que se necesitan, mensajes que tienen el poder de cambiar destinos. Cada día, cuando termino mi ruta y regreso a mi casa, pienso en todas las cartas que entregué. Me pregunto qué historias contenían, qué vidas tocaron, qué cambios causaron. Y sonrío, porque sé que cada una de ellas, correcta o incorrecta, llegó exactamente a donde necesitaba llegar. Porque el destino tiene una forma curiosa de usar nuestros errores para escribir las historias más hermosas. Y esta historia de una carta entregada en la dirección equivocada es una de las más hermosas que he tenido el privilegio de presenciar. Es mi historia, es la historia de Antonio. Es la historia de todos nosotros que hemos cometido errores, que hemos huido, que hemos cargado culpas, que hemos necesitado perdón. Es una historia de esperanza en un mundo que a veces parece carecer de ella. Es una historia de amor en una época de división. Es una historia de familia en un tiempo de soledad.
Y todo comenzó con un simple error un martes de octubre, cuando un viejo cartero con manos temblorosas entregó una carta en la puerta equivocada. A veces los errores son el camino del destino para mostrarnos el camino correcto. A veces lo que pensamos que está roto es simplemente algo que está esperando el momento adecuado para ser reparado. A veces una carta es mucho más que papel y tinta. Es una segunda oportunidad esperando a ser tomada. Esta es mi historia. Esta es la historia de cómo un error cambió vidas. Y esta es mi promesa de que cada carta que entregue de ahora en adelante, la entregaré sabiendo que podría estar cambiando un destino, sanando un corazón, reconectando una familia. Porque eso es lo que hacen las cartas. Conectan, sanan, cambian. Y yo, Joaquín Morales, cartero durante 33 años, seguiré siendo el puente entre esas conexiones, el mensajero de esas sanaciones, el facilitador de esos cambios. Un sobre a la vez, una dirección a la vez, un error a la vez, porque nunca se sabe cuándo ese error será exactamente lo correcto.